Fuerza letal en el Caribe. Maduro advierte a Trinidad y Tobago sobre aumento de tensiones. Migrantes en medio del conflicto. De guillotina a salvavidas, la temida ley Bolívar del chavismo podría ayudar a los venezolanos que buscan asilo en Estados Unidos. Les contamos. Elecciones municipales express. La burla a la democracia y la victoria de la abstención. Amigos de Impacto Venezuela, con el café en la mano y la verdad en el aire, les garantizo que aquí los hechos hablan claro y ustedes serán los primeros en escucharlos. Bienvenidos a nuestra emisión matutina de noticias de este lunes 9 de junio del año 2025. Les saluda Mildred Manrique. ¿Listos para iniciar el día bien informados? Comenzamos. La tensión aumenta entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Acusaciones de complicidad con grupos desestabilizadores desde Caracas y la amenaza del uso de fuerza letal desde Puerto España incendian el panorama. Esta peligrosa escalada, aunada a la de Guyana, no solo pone en jaque la estabilidad regional, sino la seguridad de miles de migrantes venezolanos. Según analistas, las decisiones de Nicolás Maduro están llevando a Venezuela a un aislamiento internacional progresivo. Caterín García con el informe. Las relaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago entran en un estado de alta tensión con acusaciones mutuas que han agitado el panorama diplomático y de seguridad en el Caribe. Venezuela denuncia la presunta complicidad de Trinidad y Tobago con grupos desestabilizadores. Esos que estaban intentando entrar por el estado Sucre venían de Trinidad con un lote de armas. Fue capturado un ciudadano de origen trinitario. No solo son colombianos los que están entrando por Trinidad. Es Kendall Jeron. Averigüen quién es. Nosotros cuidamos nuestro territorio. Por su parte, el gobierno trinitense amenazó con el uso de la fuerza letal contra embarcaciones venezolanas no identificadas que ingresen a sus aguas. To the Venezuelan government and officials that they can do whatever they want on Venezuelan territory, but they cannot come here. TNT territory is off limits to them. If Mr. Cabello's comments are a veiled threat to enter TNT territory, they should reconsider any such intention. I will speak to Minister of Defense and the Attorney General to seek advice on protections for our Coast Guard, to use deadly force on any unidentified vessel. Esta confrontación no solo tiene implicaciones políticas, sino que también podría afectar la estabilidad regional y la seguridad de miles de migrantes venezolanos que han buscado refugio en Trinidad y Tobago en medio de la crisis humanitaria. Lo que más preocupa en esta tensión entre Venezuela y Trinidad y Tobago no es solo el cruce de acusaciones o las amenazas con uso de fuerza. Lo verdaderamente grave es que estemos viendo cómo una región históricamente interconectada como el Caribe se convierte en un terreno de desconfianza, de miedo y de posibles errores de cálculo que puedan salir muy caros, principalmente viniendo de un país que carece de democracia y de un régimen que está afanado en construir una hegemonía ideológica en el continente. Venezuela, en su afán de mostrar su fuerza y soberanía, parece olvidar que tiene una enorme deuda pendiente con su propia población migrante que ha salido desesperada buscando refugio. De esta forma, la administración de Nicolás Maduro se topa con una nueva amenaza, lo que se suma a la tensión con Guyana y a su vez podría estar quedando solo en Latinoamérica. ¿Qué ocurre con las relaciones entre Venezuela, Colombia y Brasil? Escuchemos. Vemos cómo Colombia y Brasil en su momento intentaron acercarse a Caracas desde el diálogo y la diplomacia. Hoy toman distancia. Estamos viendo una posible ruptura, no formalmente, pero sí estamos viendo un aislamiento progresivo de Venezuela en América Latina, provocado por sus propias decisiones, por su negativa a garantizar procesos democráticos reales y transparentes. Entonces, mientras Venezuela busca reforzar su soberanía en medio de una supuesta trama de desestabilización, Trinidad y Tobago se enfrenta al dilema de proteger sus intereses sin caer en una confrontación directa con Caracas. Brecha que se podría definir solo como un mal cálculo, lo que podría terminar en un conflicto a niveles inesperados, tomando en cuenta que el éxodo venezolano continúa siendo un factor clave en esta disputa, ya que las restricciones impuestas por Trinidad y Tobago podrían desencadenar una crisis humanitaria mayor. Informo para ustedes, Caterín García, somos Impacto Venezuela. Amigos, vamos a interactuar. Recuerden que de lunes a viernes en todas las plataformas de Impacto Venezuela publicamos la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. Considerando que las relaciones con Colombia y Brasil
no están del todo bien y la tensión con Guyana ya existe, ¿qué impacto crees que tendrá este nuevo conflicto con Trinidad y Tobago en el aislamiento regional de Venezuela? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. En Estados Unidos, abogados de inmigración sostienen que la polémica Ley Bolívar podría convertirse en una poderosa herramienta para proteger a miles de solicitantes de asilo y evitar las deportaciones de venezolanos, un instrumento legal promovido por el chavismo bajo el argumento de combatir el terrorismo, pero que según expertos más bien puede ser utilizada como una prueba para demostrar la persecución política en Venezuela. Génesis Pérez con el reporte. En medio de la crisis migratoria que ha empujado a millones de venezolanos a buscar refugio fuera del país, una polémica ley aprobada por el chavismo podría convertirse en una herramienta clave en sus procesos de asilo en Estados Unidos. Se trata de la llamada Ley Bolívar, oficialmente diseñada para combatir el terrorismo y el secuestro, pero que en la práctica ha sido utilizada sistemáticamente para criminalizar la disidencia, encarcelar a opositores y silenciar voces críticas. Lo sorprendente es que, pese a su origen represivo, esta ley está siendo usada por abogados de inmigración en Estados Unidos como prueba de que quienes son señalados bajo sus términos enfrentan un riesgo real de persecución si regresan a Venezuela. No sé cuántos habrán, pero he argumentado este tipo de casos ante la Corte y ante también el Servicio de Inmigración. La ley Simón Bolívar sí aplica para casos de asilo de venezolanos. Pueden compartir la versión en español e inglés de esta ley Simón Bolívar, pero no es simplemente entregas información y decir, bueno, suerte, funcionario, usted lo resuelve por su lado, usted tiene que valerlo, ¿no? Usted tiene que estar listo para articular el por qué esa ley Simón Bolívar lo afecta a usted personalmente. Según especialistas, la existencia de una norma que permite al Estado calificar como terrorista a un opositor político puede ser evidencia contundente en tribunales migratorios para demostrar que el solicitante no solo huyó del país por necesidad económica, sino por miedo fundado a la represión. Cualquiera de ustedes que se encuentra aplicando asilo por actividad política, por opinión política, y ha sido crítico del gobierno, crítico de los grupos que lo han perseguido, eso puede ser evidencia también del miedo bien fundamentado. Sin embargo, el panorama se ha complicado tras las restricciones impuestas durante el mandato del presidente Donald Trump, quien redujo los márgenes legales para los solicitantes de asilo y endureció los criterios de evaluación, especialmente para aquellos provenientes de países catalogados como hostiles. Bajo estas políticas, demostrar persecución directa y específica se volvió más difícil y muchas solicitudes han sido rechazadas por no cumplir con los estándares probatorios exigidos. Aún así, expertos legales afirman que la Ley Bolívar puede seguir siendo una pieza clave siempre y cuando se acompañe de pruebas adicionales, denuncias previas, antecedentes de amenazas o incluso registros de detenciones arbitrarias. Arriesgarse y huir o quedarse y padecer. La mayoría de los migrantes venezolanos que salen del país lo hacen por la crisis, no porque sean delincuentes, y en el terreno internacional se les debe tratar como víctimas de violaciones de derechos humanos. Así lo afirma el profesor de la UCAP y también abogado Carlos Luzberti, con quien conversé en mi programa dominical Cara a Cara. Hoy comparto con ustedes un extracto de la entrevista. El contenido completo está disponible por aquí mismo en el canal de YouTube. No se lo pierdan. El venezolano que sale del país no es una persona que sale en un viaje de placer, sino que cuando estos millones de venezolanos han salido huyendo y han salido huyendo de una crisis humanitaria y en consecuencia tienen que ser tratados como personas que huyen, como víctimas de violaciones a derechos humanos, y eso supone que se activen los mecanismos de protección internacional que corresponden para la protección de estas personas en condición de refugiados donde aplique. En general, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo revocatorias de visas de estudiantes asociadas a temas de protestas
por o contra la situación del conflicto en el Medio Oriente. Estamos viendo revocatorias o restricciones en materia de visas relacionadas con las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y recientemente esta medida que se acaba de tomar, que allí sí es una inclusión de Venezuela en la lista de países frente a los cuales hay restricciones en materia de visado. Hay un problema especialmente grave de incertidumbre, en primer lugar, para las personas que las tienen y pensaban viajar, para las personas que están en Estados Unidos e ingresaron con estas visas, pero sobre todo porque aun cuando existan algunas áreas grises desde ese punto de vista, hay una situación de hostilidad en términos del ingreso. Aún en los casos donde hayan dudas o donde hayan procedimientos, tienen que respetarse las garantías de nuevo, el debido proceso. De manera que si la persona en su condición de migrante comete un delito, debe tener la posibilidad de ser escuchada, ser presentada ante un tribunal imparcial, independiente, tener acceso a un abogado, que se conozcan los cargos que se le están formulando, que pueda ejercer su derecho a la defensa, que no esté incomunicada, que no sea trasladada a otro país en forma escondida, en vuelos nocturnos, etc. Y si el caso es que hay un proceso de deportación, pues ese proceso de deportación también debe tener las mismas garantías. Uno de los elementos que puede potenciar un incremento en los movimientos de personas es efectivamente los temas de crisis y los temas de crisis asociados a temas económicos, pero también a la inestabilidad o a la inseguridad en términos de inestabilidad política. La familia de Mercedes Llamarte está hecha añicos por las deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump. Sus 3 hijos de nacionalidad venezolana partieron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Ahora uno está preso en El Salvador, el otro se autodeportó a México y el tercero vive con miedo escondido. La familia de esta mujer venezolana ha quedado destrozada por las deportaciones ordenadas por Donald Trump. Sus 3 hijos partieron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Ahora, uno está encarcelado en El Salvador, otro se autodeportó a México y el tercero vive con miedo. Aquí estamos reunidas más de 16 familias del estado Zulia, que estamos pasando por la misma situación, que nuestros hijos se encuentran secuestrados en El Salvador, exigiendo justicia y que el presidente Bukele y Donald Trump ya dejen de estar jugando con nuestros hijos, con la vida integral de nuestros hijos. Su hijo mayor, Mervin, de 30 años, casado y con una hija de 6 años, fue arrestado el 13 de marzo en Texas. Es uno de los 252 migrantes venezolanos deportados el 15 de marzo por la administración Trump a El Salvador y encarcelados en una mega cárcel para pandilleros sin el debido proceso, con el apoyo del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Van hoy 46 días exactamente de esta polémica y no tenemos respuesta. Nuestros abogados todavía no nos han dado, porque ellos no le han permitido el acceso a una fe de vida. No los han logrado ver. Exigimos que a nuestros hijos los liberen de una vez ya por todas. El gobierno estadounidense vincula a los migrantes venezolanos con el Tren de Aragua, una pandilla declarada terrorista por Washington. Pero abogados y activistas denuncian que muchos migrantes fueron deportados solo por tatuajes que no tienen nada que ver con el Tren de Aragua. Mervin llegó a Estados Unidos junto a su hermano Jefferson en 2023. Como muchos migrantes, tras una travesía a pie por la selva del Darién y luego México. Un año después emprendieron viaje su hermano Juan y su hermana Francis, pero la joven dio marcha atrás en México. Por miedo a ser arrestado como Mervin, Jefferson huyó a México, donde esperó un mes para abordar un vuelo humanitario del gobierno venezolano que lo retornara a su país. Mientras tanto, Juan permanece escondido en Estados Unidos y trabaja en la construcción. Para evitar ser detenido, se muda de un sitio a otro. No es fácil, de verdad, no es fácil pasar por esta situación, ningún familiar, ninguno. Nosotros no se lo deseamos a nadie. Tener un familiar querido en una mega cárcel siendo inocente.
Claro, no es él solo, son muchos que son inocentes y están allá. Aunque vive con miedo, no quiere volver a su país con las manos vacías. Ahora con mi hermano uno en México, el otro preso en El Salvador. Ahora tengo que mantener 2 familias, mi mamá, mi esposa, mi hijo. Ya son 2 familias porque viven aparte, viven diferentes. Y con lo poquito que medio me sale aquí, con eso voy aguantando hasta poder reunir lo que necesito para poder irme. Casi 8 millones de venezolanos han salido de Venezuela a raíz de la crisis política y económica en el país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Al entrar a Estados Unidos, los hermanos Yamarte solicitaron asilo y podían permanecer legalmente en el país hasta que un juez migratorio decidiera su destino. Pero abogados y activistas denuncian que el gobierno estadounidense detuvo y deportó a migrantes, incluso con asilo en trámite. En Venezuela, el disimulo electoral ha desaparecido por completo. Lo que antes eran unos comicios regionales y legislativos, con sus tiempos definidos para gobernadores y alcaldes y diputados, ahora se ha transformado en un reciclaje exprés de cargos sin competencia real. El chavismo viene actuando de manera rápida y sigilosa, convocando elecciones municipales para este 27 de julio. ¿Pero por qué tanta prisa? La respuesta es clara. El oficialismo sabe que la abstención masiva juega a su favor y no van a perder la oportunidad para pescar espacios de poder en río opositor revuelto. Halim Naim nos cuenta más. Aprovechando la inercia abstencionista, el Consejo Nacional Electoral activó el cronograma para elegir alcaldes en menos de 2 meses. En paralelo, María Corina insiste en no validar lo que considera farsas y no ir a elecciones sin condiciones. Mientras tanto, partidos como Fuerza Vecinal ya calientan motores con lemas como "la casa no se entrega". ¿De verdad no se entrega o simplemente se arrienda por cuotas al poder de turno? Las alcaldías opositoras son pocas, pero simbólicas. Chacao, Baruta, El Hatillo. ¿Están sus vecinos dispuestos a dejarlas vacías con el voto ausente? Hablar de que se están defendiendo espacios para ponerlos a disposición de la oposición es completamente falso, cuando vemos que alcaldías como el caso de Chacao secuestra jóvenes de la oposición y se los entrega a los esbirros del régimen de Nicolás Maduro, pero aparte de eso no hizo absolutamente nada en pro de las primarias ni de las elecciones el 28 de julio, sino que más bien fue un adversario a la opción que representaba a los venezolanos realmente. La figura del alcalde tiene algo que no tienen los gobernadores: cercanía. Es el que atiende la basura, los huecos, las licencias y los reclamos. Por eso resulta paradójico que en plena crisis de servicios todavía haya alcaldes que van por su 4º o 5º periodo. Algunos con discursos eternos sobre democracia, pero prácticas idénticas a las que en el pasado criticaron de Hugo Chávez. ¿Cuántos de esos repetirán sin competencia real, sin adversario legítimo y con una participación mínima? Los alcaldes sí son los que mayor cercanía tienen con la ciudadanía, pero en estos momentos no pueden brindar soluciones reales a la crisis que está viviendo Venezuela. Por eso, en estos momentos, votar no es una opción. El chavismo no improvisa. Sabe que si acapara las alcaldías con una oposición complaciente o dividida, puede pintar otro mapa de rojo, como en los tiempos de la hegemonía absoluta. ¿Será que se reserva algunas plazas simbólicas para el llamado por algunos alacranato, como premio de consolación, o que alguna facción de última hora decide irrumpir para no entregar todo el terreno? Lo que está en juego no es solo el poder municipal, es la poca institucionalidad que queda. ¿Votar o no votar? Esa ya no es la única pregunta. La otra es ¿quién se beneficia cuando nadie vota? ¿O quién gana si se vota como el 28 de julio? Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Y de esta manera despedimos la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan una excelente y bendecida semana. Nos vemos mañana.